¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es 21 de septiembre y la iglesia celebra hoy la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra hoy comienza con la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 7 y del 11 al 13. Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Y el evangelio de hoy es el de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy nos toca poner la mirada en un hombre odiado por muchos, tal vez tolerado por otros: Mateo, sentado a la mesa de recaudador de impuestos, un publicano, alguien que era hebreo pero que trabajaba para los romanos, recolectando impuestos, un oficio que le dejaba, sustanciosas ganancias a Mateo. Vivía bien, pero
que le hacía ganarse la ira, el odio y la antipatía de los suyos, puesto que era considerado un vendido al enemigo, a los romanos, que eran los que estaban ocupando la tierra, y les quitaba su dinero para dárselos a los romanos. Los romanos tampoco lo querían, porque era hebreo, era judío. Por lo tanto, ni unos ni los otros lo amaban. ¿Cuánto desprecio no debió haber soportado Mateo en esa mesa? Pero al mismo tiempo, ¿cuánto no desearía que alguien le diera una oportunidad, que alguien lo mirara con afecto, con amor, con ternura, no con tolerancia o con ira, que alguien le diera una razón para seguir? A lo mejor Mateo estaba ya, digamos que, resignado a vivir soportando lo que estaba soportando, pero muy en su interior, él deseaba algo más. Y esto fue lo que Jesús vio en aquel hombre. Si no, ¿por qué se le habría acercado? Jesús no hace nada porque sí. Él debió haber visto en aquel hombre un gran potencial. Todos veían en él pues un vendido, un publicano, alguien despreciable, alguien con quien nadie quería estar ni sentarse. De hecho, los judíos, cuando vieron que Jesús se sentó a la mesa con Mateo y con los que Mateo había invitado, pues se quejaron, se asombraron, pero para mal, en el sentido de que llegaron a la crítica, criticaron a Jesús y le dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Recordemos que para el judío sentarse a comer era casi un ritual, era algo sagrado. La comida compartida con algunas otras personas era una señal de estar como en comunión, que es formar parte pues de la familia, algo íntimo. Y sentarse a comer con un publicano era prácticamente apoyar su pecado, era estar con ellos de cualquier forma posible. Y lo que ellos no podían ver en ese momento, porque estaban ciegos, era lo que Jesús sí pudo ver, la gran potencialidad que tenía Mateo. Ellos solo podían ver lo que parece, como nosotros, que juzgamos por fuera porque no podemos ver el corazón. Por eso ni tú ni yo podemos juzgar a nadie solo por lo de afuera, por la apariencia, o ni siquiera por las acciones, porque a veces algunas acciones están motivadas por la presión o por razones que nosotros desconocemos, y la gente a veces no es totalmente libre para hacer lo que hace. Lo cierto es que Mateo recibió de Jesús una invitación que le transformó la vida. Imagínense que Mateo llegó a su casa ni con dinero ni con las actitudes de costumbre, sino diciéndole a su mujer, a su esposa: prepara la comida, vamos a hacer una fiesta, una cena, porque Jesús, el maestro, viene a comer. Y digamos que Mateo supo ser evangelizador hasta desde sus primeros comienzos, porque ese mismo día invitó a otros como él para que estuvieran con Jesús. Y eso es quizá lo que tú y yo tenemos que hacer siempre: invitar. La fe no se impone, la fe se propone, es una invitación, es un decir: vengan a compartir y vean ustedes mismos. Él dio testimonio de que conoció a Jesús y encontró en Jesús un amor que nadie le había dado hasta ese momento. Y Jesús estaba allí feliz, porque estaba rodeado de gente que necesitaban de él. Los fariseos pensaban que ellos eran santos, buenos y que no necesitaban nada más. Por eso, ante la crítica inescrupulosa de los judíos, lo que Jesús dice es esto: yo quiero misericordia y no sacrificios. Los judíos estaban muy contentos e instalados en su manera de dar culto a Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento, que ya para ese momento estaban siendo insuficientes. Jesús tenía que inmolarse él, como está en el libro del Apocalipsis, el cordero degollado. Él era el que tenía que dar su sangre para poder, digamos, limpiar nuestros pecados, borrar nuestros pecados con su sangre. Quiero misericordia. Y es la misericordia lo que los judíos no estaban acostumbrados a dar. No querían darla, no sabían cómo. Tampoco pensaban que eso era una prioridad, aunque ellos hacían cierto bien, pero también lo hacían con aires de qué bueno soy, ¿no? Que lo vieran la gente. Dice: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuando tú vas a misa, cuando vas a la iglesia, cuando te reúnes en algún grupo de católicos, mucha gente a veces nos critica y piensa que nos reunimos
los santos. Santos en el sentido de que somos impecables. Y eso no es verdad. Estamos en la iglesia porque necesitamos de Jesús, como Mateo. Venimos a la iglesia porque queremos ser mejores. Venimos a la iglesia porque requerimos de la asistencia de la gracia y del Espíritu Santo. Venimos a la iglesia para elevarnos. Y aún así, dentro de la iglesia, en los grupos, en las liturgias, pues no dejamos de ser quien somos. Pecadores, hombres enfermos en el alma que necesitamos el perdón, la misericordia, el alimento espiritual. Y hay tanta gente, aún católicos, que nos critican, los católicos de afuera, los que no quieren entrar, los que están mirando desde la barrera, los que se portan a veces como judíos, criticando a los de adentro. Y no se dan cuenta de que la iglesia simplemente es un hospital de pecadores. Somos todos pecadores y nos reunimos precisamente para alabar al Señor por lo que está haciendo y lo que quiere seguir haciendo en ti y en mí. Así que cuando la gente se burle de ti, porque vienes a misa, porque estás en las cosas de Dios, porque rezas, y a veces la gente pues se burla de nuestra piedad, pues simplemente dile que eres un pecador, una pecadora que necesita redención y que está buscando a Dios en su corazón, donde otros enfermos iguales que tú están también buscando a Dios y lo quieren encontrar en la liturgia, en la Sagrada Eucaristía, donde está, en la confesión de los pecados, con humildad. Esa es la única razón que podemos nosotros esgrimir a nuestro favor. Pecadores que buscan a Dios. Mateo era eso, un pecador que buscaba algo y solo Jesús pudo darle lo que necesitaba. Es fabuloso cómo este hombre se levanta. Quizá mucha gente quería echarlo de ahí, de ese puesto, pero nadie lo lograba. Sin embargo, Jesús, con una sola palabra, hace que Mateo deje no solo su puesto, sino su trabajo. Lo dejó todo. Jesús le dice, sígueme, solamente. Y él se levanta y le sigue. Pocas personas ahora pueden dar a Jesús una respuesta de este tipo. Tan rápido, tan sincera y tan total. Y eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Una respuesta pronta, sincera y total. A veces hay tanta gente que está perdida en un supuesto discernimiento diciendo, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Pues está clarísimo. Dios quiere de ti que estés con Él. Dios quiere de ti que vivas los mandamientos. Dios quiere de ti que te unas a Él en la oración. Dios quiere de ti pues simplemente tu corazón, que lo ames y que ames. Eso así de simple. Lo demás ya tú lo irás descubriendo, como dice la carta la primera que acabamos de leer a los Efesios, que es el mismo Espíritu el que ha dado que unos sean una cosa u otra. Él dice, concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, pastores, maestros, para capacitar a los fieles. Tú irás descubriendo poco a poco dónde te quiere el Señor. Por de pronto, simplemente síguelo. Procura ser como Jesús, porque esa es nuestra meta. Tratar con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón de ser como Él. Y Mateo es un ejemplo muy bueno de cómo alguien que ha estado en la oscuridad conoce a Jesús y comienza a andar en la luz. Si tú has descubierto esa luz o estás descubriéndola, te darás cuenta que es imposible descubrir esa luz y quedarse instalado en el mismo puesto de siempre. Tienes que levantarte y tendrás que seguir esa luz, porque es el único camino posible. Rechazarla sería necedad de nuestra parte. Así que pues piensa que así como Mateo lo hizo, tú también puedes hacerlo, levantarte y seguirlo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.